Se observa, Lisa. Esto es parte de una revista, ¿no es verdad? Está titulado como El hablar popular del Oriente Boliviano, El Chiquito. Y efectivamente de eso trata, o sea, está enfocado en revisar la influencia del lenguaje chiquitano en este sector de la región. Para esto se valen de las investigaciones que se realizaron durante 2 años, en 1963 y 1965. Todo esto está basado en las tierras bajas del noreste boliviano. Dice que se estudió el idioma indígena hablado por más de 30.000 personas como lengua materna y corriente en la región. Vamos a ahondarnos ahora en lo que implica esta corriente de la región, ¿no? El desarrollo histórico de los llamados chiquitos, em, aunque no se tiene una explicación detallada del idioma en su conjunto, destaca el significado de la lengua general en la zona. Dice que el idioma chiquitano es uno de los idiomas más difíciles de desarrollar em, y de aprender. De hecho, los jesuitas que lograron recabar esta información no precisaron no llegaron a aprender bien el idioma. Mm, Se hará un análisis de la onomatomología para obtener datos sobre el territorio original chiquitano. El territorio en el que se desarrolla el lenguaje chiquitano habitan la transición en el Ababoy, Gran Chaco hacia las selvas tropicales amazónicas, selvas pantanosas similares al Pantanal en Brasil, sabanas inundadas rodeados de montes en dirección al norte, sabanas más extensas en el departamento de Beni, al norte de la provincia de Velasco y el río Chávez, ingresos a la zona tropical, esto en la Amazonía. Yo he preparado acá esta infografía que tiene el reporte del municipio. Bueno, aquí no aparece dónde está conformado en la región del Beni, pero sí en la región de Santa Cruz, ¿no? Vemos que por acá, por entre Bush, en este departamento de aquí, San Matías, por esta parte de acá, está el Brasil, ¿verdad? Y por este lado de acá está más o menos el Mato Grosso, ¿no? Y esta sería el espacio del pueblo indígena chiquitano. ¿Qué más nos dice? La distribución de los chiquitanos. Dice que las provincias habitadas por los chiquitanos están en Ñuflo de Chávez, Velasco, Chiquito, Sandoval, departamento de Santa Cruz, y también se encuentran en Buenavista, provincia de Sara, que se autodenominan Curapa, ¿no? Chiquito, chiquito para mí. Los territorios habitados por los actuales gitanos están en las fronteras geográficas al sur. Les había mencionado, ¿no? Las líneas del Mato Grosso, las rieles del Mato Grosso. Al norte del río de el Itene o Guaporé, al este frontera de Brasil, Rio Grande, los grupos vecinos que están relacionados con esta cultura, los ayoreos indígenas de habla samuca, los ayoreos en realidad, ubicados en la periferia del territorio chiquitano, los pauserna, indígenas de habla guaraní, los guarayos, que son las 1.000 personas que hablan guaraní viviendo en 5 comunidades al noreste de la provincia de Ñuflo de Chávez. También tenemos la exclusión de los ayoreos de Pauserna y los guaraíes que no serán en este contexto. O sea, aquí lo que nos vamos a remitir es hablar del grupo de chiquitanos. Bien, ahí tenemos la distribución que les había mencionado. Ya dentro de la historia de los chiquitanos, los chiquitanos obtuvieron nombre de los conquistadores
XVI, en realidad no se autodenominaron así, sino que fueron los conquistadores que los denominaron así. Hablan un idioma propio porque no habían sido clasificados en un grupo de idioma mayor. Su influencia aparece desde la fundación de Santa Cruz. En 1560 los conquistadores partieron de Asunción y fundaron Santa Cruz de la Sierra. Recordemos que este grupo de andaluces ingresaron por el lado del Uruguay y empezaron primero fundando Asunción y luego fundaron Santa Cruz de la Sierra. La ciudad original estaba cerca del actual San José de Chiquitos, a orilla de los arroyos Sutos, ¿no? Entonces, en el mapita lo vemos otra vez. Está aquí San José de Chiquitos. Esta porción de aquí vendría a ser Santa Cruz la Vieja. Mm, la influencia de los conquistadores en la antigua Santa Cruz de la Sierra estaba dentro del territorio de tribus de habla chiquita y arawak. Durante 45 años, estas tribus estuvieron bajo la influencia de los conquistadores por su sola presencia. Luego, después de haberse trasladado en la traslación de Santa Cruz, las tribus recuperaron su libertad y vivieron en selvas y pampas durante casi 100 años hasta 1691. ¿Sí? Y luego, dentro de la historia de los chiquitanos, vamos a ver la influencia posterior ya del ingreso de las reducciones de la Compañía de Jesús. Los siguientes 76 años, de 1691 a 1767, fueron de mayor influencia. Dejaron huellas profundas en la cultura material y espiritual de los chiquitanos, como habíamos visto, por la presencia de la Compañía de Jesús. Los padres jesuitas fundaron 10 reducciones entre 1691 y 1767, siguiendo el sistema de reducciones guaraníes del Paraguay. En 1767, el año de la expulsión, había alrededor de 23.788 indios que estaban organizados en estas reducciones. Em, Como creo que ya les había comentado sobre este tema de las reducciones, que es un papel fundamental para este sector en su historia, debido a que las reducciones eran las misiones jesuitas que ingresaron en este sector. Y la forma que tenían para lidiar con este sector de la población era formar una especie de lugares fijos en los que se pretendía evangelizar a la población. Muchas de estas tribus ni siquiera eran nómadas, ¿no? Digo, al revés, ni siquiera tenían asentamientos, eran nómadas y estaban circulando por toda una región. Y esta forma de evangelizarlos fue muy atractiva para esta población. De hecho, hay un documental donde se explica cómo las reducciones utilizaron la música para atraer a este grupo de población. Y hasta la fecha, la música es parte importante de la forma en la que la Compañía de Jesús pudo conformar cierta sociedad, ¿no? Las misiones de Chiquitos y Tarija pertenecieron a la provincia jesuítica del Paraguay, mientras que la de Moxos y el resto de Charcas pertenecía a la provincia jesuítica del Perú. Las misiones comenzaron su función en las regiones Chiquitos y Moxos y reunieron a los indios moxeños y chiquitaños. Ahorita la población que se considera como moxos vendría a estar en el lado del Beni, ¿no? Las reducciones más conocidas podrían mencionarse a San Francisco Javier, que se fundó en 1691 por el jesuita José de Arce, la de San Rafael, fundada en 1696 por el padre Sea Hervas, y la iglesia se construyó en 1749 y 1753. También tenemos la misión de San José de Chiquitos, que fue fundada en 1697 por los padres Felipe Suárez,
cerca de San Lorenzo de la Barranca. En 1745 tenían 2.375 indígenas reducidos, siendo el reductor Bartolomé de Mora. Actualmente todo este lugar, esta reducción al menos de aquí, se conserva, ¿no? En San José de Chiquitos. De hecho, es un atractivo ver cómo aún permanece esta reducción. San Juan Bautista fue fundada en 1699 y Concepción fundada en 1708 por el jesuita Lucas Caballero. Pasó a la administración civil en 1768. ¿Qué pasó? ¿Por qué hasta cierto tiempo estuvieron estas reducciones? En el año 1766 expulsaron a los jesuitas de todo el sector americano, ¿no? Fue retirado de varios lugares porque porque en el reinado de Carlos III se ordenó su expulsión en España y todos los territorios de dominio español en América, siguiendo los ejemplos de la expulsión en Portugal en 1759 y en Francia en 1762. Los jesuitas fueron acusados de ser instigadores de los motines populares del año anterior, conocidos como el motín de Esquilache. 6 años después, el Papa Clemente XIV suprimió la orden de los jesuitas, aunque fueron restablecidos posteriormente. Los jesuitas serían expulsados de España en varias ocasiones más a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, podría suponerse además que el papel de los jesuitas era crucial en estos lugares, ¿no? Y no solo porque protegía a la población indígena de los cazadores de indígenas que habían en sectores como Brasil, sino que además su influencia era tal que podían congregar a tribus que no habían sido que no habían sido tomadas, digamos, por decirlo así, por otro tipo de, de españoles, ¿no? No sé cómo decirlo, pero, o sea, bueno, no habían podido ser reducidos de otra forma, pero los jesuitas con la evangelización tenían el poder de poder controlar estos grupos, ¿no? Entonces, las misiones jesuitas de los siglos XVI y los siglos XVII em, enfrentaron el desafío de comunicarse con los indígenas que hablaban diversos idiomas en la selva y las pampas. Aquí están los aspectos clave de su misión, ¿no? El espíritu de abnegación que tenían los jesuitas. Se aventuraron a las selvas y pampas y agruparon a los indígenas en comunidades más grandes. Sin embargo, se encontraron con la pregunta crucial: ¿en qué idioma debían comunicarse y enseñar la doctrina cristiana? Y debido a las características de los grupos a los que se hicieron las reducciones, no se tenían ni escritos, no se tenían este tipo de material que podemos encontrar en otro tipo de culturas, como han sido las civilizaciones inca y en fin, ¿no? La maya. En el caso de los grupos que fueron reducidos por las misiones jesuitas, el trabajo de ellos fue profundo y sistémico, ¿no? Ellos fueron verdaderos lingüistas que gracias a sus escritos es que conocemos sobre estas tribus y sobre su idioma. Bueno, ante la respuesta en qué idioma comunicarse, ellos trataban de buscar una lengua general. Entonces los jesuitas elevaron al chiquito el idioma indígena hablado por el mayor grupo de población a la lengua general. En las primeras reducciones, los indígenas chiquitanos formaban el grupo principal, mientras que otros, arawak, chapacura o tuque guaraní, constituían minorías en las parcialidades. A estas minorías se les permitía hablar en su lengua materna. Dentro de su comunidad
pero debían aprender chiquito como lengua corriente, ¿no? Esto hacía las reducciones también, sino buscar una forma de congregarlos y de proporcionarles un idioma general. Entonces, bueno, en cierto punto se perdió mucha cultura en este proceso, ¿no? Porque no hay distinción de, bueno, hay distinción de varios grupos, pero muchos de ellos se han unido a uno mismo, ¿no? Esa es una situación inevitable que hizo esta lengua general. A esta minoría se le permitía hablar en su lengua maya. Integración de grupos mayores. Cuando se integraban grupos mayores de indígenas de habla no chiquitana en las reducciones, se mezclaban con los chiquitanos cristianizados para acelerar el aprendizaje del idioma. En algunos casos se establecieron reducciones separadas donde solo se hablaba el idioma de los indígenas, como en San Ignacio de los Amucos. Bien, en cuanto a su lenguaje, durante su tiempo en el noreste boliviano, los jesuitas se dedicaron al estudio de idiomas indígenas. Dejaron obras que nos llenan de orgullo. Prepararon diccionario, gramáticas y traducciones de textos cristianos para enseñar a los misioneros a hablar chiquito lo más rápido posible. Aunque el chiquito era un idioma sumamente difícil, los jesuitas persistieron en su aprendizaje a pesar de no hablarlo perfectamente. De esto sabemos por el viajero francés Alcides de Orbigny, que encontró gramáticas y diccionarios de chiquitos en las antiguas misiones que llevó a Francia en la década de 1840 y que hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Estas obras son consideradas documentos invaluables sobre la lengua americana. En el caso del lenguaje, ay no, ya en el caso del desarrollo que se puede hacer según una cronología de tiempo, em, se puede ver que en 1767, antes de que sacaran a las misiones, el chiquito fue elevado a la lengua general por los jesuitas. Los indígenas aprendieron el chiquito como lengua corriente. En las primeras reducciones, los chiquitanos formaron el grupo principal, mientras que en otros grupos, como el arahuac, el chapacura, el otuque y el guaraní, constituían las minorías en parcialidades. Em, ya a la salida de los jesuitas, los indígenas continuaron hablando el chiquito, ya sea como lengua materna o como lengua usual. Aunque en algunas parcialidades se hablaba varios idiomas, gradualmente todos fueron abandonando a favor del chiquito, ¿no? Al visitar las antiguas misiones de 1831, Alcides de Orbigny encontró pocos indígenas que aún hablaban su idioma original aparte del chiquito. Tribus como los Curimiacas, Cúrquebes, Curucanecas habían olvidado su idioma original y solo hablaban chiquito. Esto es como una especie de aniquilación de la cultura, ¿no? Porque muchas misiones se perdieron en este espacio de tiempo. Muchas, muchos grupos, ¿no? De indígenas. En resumen de la situación, en 1831, el chiquito elevado a la lengua general por los jesuitas se expandió y abarcó las tierras del noreste boliviano. Los demás idiomas de la familia Araucá, Pacuna, Paiconeca, Sarabeca, Chap- Chapacura y Otuque perdieron el terreno.
Eh, en el afío de 1831, el proceso de cambio lingüístico no había concluido aún y los grupos menores con idiomas propios existen al lado del chiquito, a pesar de registrar la desaparición de los lenguajes locales. Bueno, a pesar de todo esto, todavía se considera a los grupos, aunque hayan perdido el lenguaje para utilizar como propio el chiquito, ¿no? Actualmente su situación es bastante compleja y diversa según el autor. Aunque el chiquito sigue siendo relevante, existen algunas consideraciones importantes que tomar en cuenta. Una de ellas es la dificultad de dominación. Resulta problemático llamar chiquito a todos los indígenas del noreste de Bolivia, que ahora tienen el chiquito como lengua materna. Varias tribus con diferencias culturales e idiomáticas fueron reunidas en las reducciones jesuíticas y muchas de ellas se unificaron con el chiquitano, ¿no? Em, de la antigua cultura y las diferencias actuales se puede observar que es difícil determinar la antigua cultura de los llamados chiquitos en la actualidad, porque en realidad era solamente una agrupación de un montón de sectores en el que tenían ese idioma en común, pero no necesariamente el idioma hace a una nación, ¿verdad? Entonces, después de llevarlo a la generalización de este idioma, pues mucho peor fue la diferenciación de las tribus. Aunque hay similitudes materiales y espirituales entre los chiquitanos, existen diferencias menores que varían según la provincia y la parcialidad, que no se especifican aquí. En el caso de la situación de Concepción, que es provincia de Ñuflo de Chávez, la situación es diferente. Los chiquitanos de alrededores de Concepción se denominan a sí mismos y a su idioma como Moncoca, que es simplemente chiquito. Además del chiquito, algunos indígenas hablan sus idiomas originales, como el Paunaca y el Quitenoma, aparte de la lengua común. Otro aspecto importante a destacar fueron las migraciones de los indígenas. Cuando los indígenas se vieron abandonar Concepción, generalmente se mudaban a una misma población. Por ejemplo, los Napeca y los Quitemocas, que son los Chapacura, viven juntos en el rancho Tacuara, los Paucanas o Arawak en Santa Rita y El Retiro, ¿no? Dice, se acumulaban en una misma región. Eh, en cuanto a la unidad y rivalidad de la población, como son estos grupos que se fueron dispersando, a pesar de la migración, la unidad de naciones en distintas parcialidades seguía siendo fuerte. Sin embargo, la rivalidad pasiva que existía en el tiempo de los jesuitas también revivía. En cuanto a los idiomas actuales, hoy en día los niños aprendan el idioma de sus padres, ya sea chiquito, paucana, quitemoca, etcétera, además de hablar castellano. Algunos indígenas dominan hasta 4 idiomas, pero esos casos son raros. Aquí también vemos que la influencia del castellano es muy importante en la región indígena. Se habla de un ejemplo de multilingüismo. Un indio tenía como idioma materno el paucana, arawak, mientras que su esposa hablaba quitemoca, chapacura.
Ese fue un ejemplo de multilingüismo. En la Guerra del Chaco aprendió a hablar castellano. Las oraciones en chiquito, el Padre Nuestro se recita en chiquito, incluso por personas que no hablan el idioma chiquito. Las oraciones se transmiten oralmente en idioma en el que fueron aprendidas. En cuanto a la expansión del lenguaje chiquitano, a lo largo de 75 años de actividades jesuíticas, se logró oprimir los demás idiomas indígenas. Desde la fundación de las primeras misiones en 1691, el chiquito continuó expandiéndose. En cuanto a la tendencia a favor del castellano, es notable que existe una tendencia a favor del castellano. Aún no ha alcanzado la misma importancia que el chiquito, lo compara, ¿no? Este idioma que se nos ha sido, bueno, impuesto en muchas regiones, que es el castellano, se compara con el chiquitano, que en el noreste boliviano es el idioma más relevante. Los chiquitanos adultos conocen solo algunas de las palabras en castellano, mientras que la mayoría de las mujeres no sabe ninguna. Los niños asisten a la escuela y aprenden las bases del castellano lo suficientemente para mantener conversaciones, ¿no? Eh, Se destaca aquí la participación del grupo chiquitano al servicio militar y en esto el uso del castellano. Todos los chiquitanos deben rendir el servicio militar, donde aprenden castellano y lo practican especialmente con los blancos de clase alta. Los jóvenes, a diferencia de las generaciones anteriores, adoptan las palabras negativas del lenguaje blanco, como paicó, camba, ¿no? Aquí ya hay una especie de sincretismo que es inevitable con la cultura mestiza castellanizada y la de los indígenas chiquitanos. Lo mismo que en las regiones altiplánicas, aquí se va a observar un bilingüismo. La presencia de blancos, en la presencia de blancos, los chiquitanos conservan el castellano, pero cuando no son observados, hablan su idioma materno, que es el chiquito. Evitan ser etiquetados como indios, paicos o cambas por los blancos, ¿no? Sigue mostrándose la, la influencia discriminatoria eh, que tiene nuestra sociedad sobre este grupo de indígenas. En cuanto al futuro de chiquitos, el autor nos dice que es probable que el chiquito pierda el terreno frente al castellano, ¿no? Como al final ocurrió con otros idiomas indígenas. Sin embargo, pasará mucho tiempo antes de que el último indígena del oeste boliviano olvide el chiquito. O sea, ¿por qué? Porque está muy propagado por la región y es transmitido de forma cultural. Sin embargo, es cierto que muchas agrupaciones ya están realizando proyectos de rescate lingüístico y cultural, visto en zonas que están por la discriminación perdiendo su identidad en el lenguaje, como es la zona del altiplano, el aymara y el quechua. En realidad ya los hijos de aymaras ya no saben el idioma, ¿no? Este, sino que lo entienden nada más, pero que no lo pueden reproducir. Y estos hijos de aymaras, ya a sus hijos ya ni les enseñan eso, por las consecuencias discriminatorias que hay al respecto. Lo mismo ocurre en este lado de la región con los indígenas que tienen su propio idioma. Bueno, luego el autor empieza a enfocarse en los sonidos del idioma chiquitano. Eh,
Dice que el chiquitano no tiene sonidos que no existan en otros idiomas europeos. Le faltan las consonantes D, F, J, L, B, W y X. Las consonantes que tienen son B, G, H, J, K, M, N, Ñ, P, R, S, T, Y y Z, ¿no? Las vocales y el acento tienen las 5 vocales principales, pero también tienen otras vocales más, que son otras 5. El acento se coloca en la última sílaba, en la penúltima, y dependiendo de la palabra ocurrirá esto. Tiene su idioma formas absolutas. Las formas se pueden observar en tercera persona, mujer varonil, mujer varón, ¿no? Del nombre posesivo. Los hombres a menudo añaden, ¿Qué? mm, a ver, audio de Yerlin. Ya, Yerlin, porfa. Gracias. Después de las formas absolutas de su lenguaje, se observa que existe la tercera persona, que también está estas posiciones de género. Los hombres a menudo añaden una sílaba antes de alguna palabra, mientras que las mujeres usan la forma simple. Aquí hay algunos ejemplos, como acorés, mono, IPB, cáscara comestible, etche, blanco en español, que vendría a ser baquich, ¿no? Los nombres chiquitos utilizados para denominar lugares en el antiguo territorio principal de los chiquitanos. Aquí existe un territorio de provincias en donde los chiquitanos habitaron principalmente las provincias de nombre de Chávez, Velasco y Chiquitos, ¿no? Esto en un intento de ubicar de dónde viene el origen de los chiquitos. Los límites de este territorio eran al oeste el Río Grande, al norte a 15 grados a latitud del sur, al noreste en el territorio de los Guarayos, al este la frontera del Brasil y al sur la vía férrea de Santa Cruz de la Sierra y Corumbá. En cuanto al poblamiento, en la provincia de Sara no encontraron muchos chiquitos. Eh, el norte de la provincia de Velasco, Ñuflo de Chávez, fue poblado por los chiquitanos al mismo tiempo que los blancos llegaron en busca de goma a fines del siglo XIX. El sureste de la provincia cordillera no estaba habitado por los chiquitanos, pero encontraron lugares como nombres de chiquitos a lo largo del camino hacia las salinas de Santiago, San José y San Miguel. Por último, lo que se encuentra en los nombres de chiquitos a través de este rastrillaje, podría decirse, los nombres de origen castellano son comunes, especialmente de los santos, por ejemplo, Santiago, San José, San Rafael. Los pueblos grandes mantienen el nombre castellano, mientras que los pueblos más pequeños y ranchos albergan el diminutivo chiquito, por ejemplo, Santiagoma, San Josema, ¿no? Algunos nombres están relacionados con la naturaleza, la flora, la fauna y la topografía. Por ejemplo, la serranía de Manomó, en el noreste de San Ignacio de Velasco, se interpreta como la pose de un hombre durmiente, ¿no? Dice el autor que los nombres de chiquito a menudo reflejan descanso y marcadores de camino de las características notables. El estudio de la onomatología, los sonidos de los nombres, es hermoso ya que expresa la armonía del nombre con su tierra y forman parte de su poesía. El autor destaca eso, ¿no? Que dentro del origen de los nombres chiquitanos se puede observar esta tendencia a reflejar el descanso y los marcadores de camino o las características notables en la forma de expresarse, ¿no? Bien,
No sé si ustedes lograron a revisar el documento, pero es bastante breve. Entonces, esto es lo que hemos tenido por el día de hoy. Les voy a pasar el simulacro de la tarde, de la mañana, perdón. Y este también se los voy a pasar en la mañana, pero del día de mañana. Y ya mañana vamos a ver qué parte podríamos fortalecer de la lectura o algo que les esté dificultando. Depende de ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo antes de que cortemos la reunión? Liz, tengo una consulta. En la mañana se terminó completamente el libro de Zabaleta. Creo que Nos faltaba. faltaba como 5 hojas por ahí. Ujú. Ajá. ¿Lo va a terminar eso o ahí nomás ya concluimos con eso? Podríamos hacerlo a modo de repaso mañana, ¿no? Sí, está bien, como para ¿No? recordar. Sí, porque creo que no hemos hecho un repaso de los 50 años. Podríamos hacer un repaso y de lo más importante y eso podríamos hacerlo mañana. Bueno, Ya está bien, eh, Lice. Gracias. gracias a ti, Maribel. Licen, Ujú. O Licen, la sí, grabación de la clase la van a subir a la plataforma. Sí, sí, no se preocupen. De hecho, está mandando un documento con enlaces y el orden de las clases. Solo que a lo mejor no lo han visto porque está en un PDF donde les mandan el material de lectura. Más abajo está el orden de las clases y los han estado actualizando. Creo que la última actualización fue ayer. Entonces, imagino que para la noche lo actualizarán lo de este momento y lo de la mañana. Simulacro de preguntas también hay en plataforma. Está dentro del mismo PDF que vi, que también han incluido los simulacros. De todas maneras, como muchos no están revisando ese PDF informativo que está mandando la academia, están volviéndolo a enviar. Incluso ahorita lo acabo de ver cómo están reenviando los simulacros. Los simulacros de 50 años son 5, si no me equivoco, ¿no? Y los simulacros que son perdón, los del tomo 5 son 5 y los del tomo, los de 50 años, hasta ahorita hay 4. Yo voy a subir más ratito uno más. ¿Está bien? Muchas gracias, Licen. No, no hay por qué. Espero que estén con todos los ánimos para dar su examen y también procuren tranquilizarse porque eso perjudica a la hora de concentrarse y desarrollar su examen. Bueno, les mando un abrazo fuertísimo y nos vemos mañana. dice Adiós. una ¿Sí? cosita. En Sí, caso dime, de los Javier. en caso de los simulacros, dice, sería conveniente que los suban a la plataforma, no en PDF, ¿no? Así como los otros simulacros que está, así para poder realizarlo, ¿no? Entonces, en caso del, todo lo está enviando lo que es en PDF, ¿no? ¿No? Bueno, es que en realidad yo no tengo el control de la plataforma. Lo que hago yo es subirlo al grupo y bueno, los organizadores tienen la labor de poder subirlo a la plataforma. Sin embargo, yo ya les he mencionado, les voy a escribir una vez más. Ellos dieron esa solución, ¿no? Porque es difícil, solucionar todas las peticiones del grupo, lamentablemente. Y lo que ellos hicieron fue generar ese PDF porque muchos no sabían cómo manejar la plataforma. Em, pero bueno, a ver, voy a comunicarme otra vez con ellos. ¿Está bien? Bienísimo. Muchas gracias, Luis. No, no hay por qué. Bueno, descansen bien, que tengan un buen resto de la noche y nos vemos mañana temprano. Adiós. Gracias, Liz. No hay